A saludar. Bueno, Mateo, primero que nada, muchísimas gracias por tomarte un ratito y venir a charlar con nosotros. Sabemos que es feriado, que quizás por ahí la agenda era otra en tu día, pero bueno, sinceramente agradecemos que te tomes este tiempo para poder estar acá presente en nuestros estudios. Buen día, Vicente, para vos y todos los oyentes de la radio. Y al contrario, el agradecido soy yo como siempre por el espacio que nos ceden para poder informar actividades de PAMI. Bueno, y de PAMI bien lo dijiste, así que vamos a comenzar con un par de preguntas que tenemos ya preparadas de antemano, sobre todo con esto, ¿no? Con este programa de visita hacia los pueblos, ¿sí? Queremos que nos cuentes cuál es el objetivo o los objetivos de esta idea, ¿no? Que nos cuentes un poquito en detalle de qué se trata el programa, cómo comenzó y qué repercusiones tiene en la gente, sobre todo que te ve llegar a vos y a tu equipo de trabajo a sus domicilios, ¿no? El objetivo de este programa que nosotros denominamos PAMI en los pueblos claramente tiene que ver con acercar el instituto a los vecinos y a las vecinas que no viven en la ciudad cabecera. Esto fundamentalmente implica garantizar derechos adquiridos, porque muchas veces esa distancia implica pérdida de esos derechos. Y no todo el mundo tiene la posibilidad física, o en su defecto la posibilidad económica, de trasladarse a Pehuajó, en donde se encuentra la agencia de PAMI. Y la verdad es que la respuesta de la gente ha sido más que satisfactoria, nos reciben muy cálidamente. Cabe destacar, Vicente, que en aquellas localidades en donde existen centros de jubilados y pensionados, que las recordamos, Juan José Paso, Francisco Madero y Monescazón, esta actividad la desarrollamos en las propias instituciones. Así que una vez más aprovecho para hacer público el agradecimiento a las comisiones directivas, que realmente tienen una gran predisposición para recibirnos y para llevar adelante este programa. Y en aquellas localidades en donde no existen estas instituciones, que serían las otras cuatro, Huanaco, Chiclana, Magdala y Nueva Plata, nosotros articulamos esta acción con los delegados municipales. En estos lugares donde la geografía es más pequeña, nos permite lo que a mí realmente me gusta y mucho, que es hacer un trabajo de territorio puerta a puerta, porque el delegado ya conoce al jubilado o a la jubilada que tiene PAMI, y en definitiva eso se hace mucho más dinámico y nos permite llegar de manera más directa a la gente. Y la verdad es que le hemos podido dar desde el principio de la gestión a la fecha una continuidad a esta acción, que es lo que en definitiva la sustenta en el tiempo. De nada sirve acercarse al vecino o a la vecina en tiempos preelectorales. Nosotros lo venimos marcando como una agenda de trabajo, como una política pública y concreta del organismo, y en definitiva eso es lo que termina sirviendo y lo que hace más genuina a la acción. Y la verdad es que el resultado es más que positivo. La gente nos lo agradece, nos permite recoger la inquietud, tal vez en esa visita, y no se agota, y nosotros nos la traemos para Pehuajó, la trabajamos y hasta no poder resolver ese problema no dejamos de trabajar. Y en esto también es importante esta interacción que se produce con los centros de jubilados y los delegados y las delegadas de las localidades, quienes en definitiva son intermediarios y nos permiten ya sea acercarnos, llevar documentación, cumplimentar los trámites, en fin. La verdad que estamos muy satisfechos por poder, primero, haber creado este programa de PAMI en los pueblos y segundo, haberlo implementado con esta continuidad. Bueno, yo te iba a preguntar, ahí mencionaste algo, ¿cuáles son los reclamos o los pedidos más repetitivos, ¿no? Lo que más se repite y lo que más necesita la gente? Son trámites relativamente sencillos, o tienen que ver con un proceso de afiliación, esto si me permitís lo aclaro. El hecho de recibir la jubilación o pensión no implica que que el jubilado, la jubilada, el pensionado, la pensionada ya tenga PAMI. Una vez que recibe su primera vez, tiene que hacer el proceso de afiliación, que es muy sencillo, pero a veces la gente lo desconoce. Y puede suceder que comienza a cobrar su jubilación y a los 4 o 5 meses recién tiene alguna problemática sanitaria, piensa que tiene PAMI y realmente, pese a que su aporte le es descontado, no tiene la cobertura médico-asistencial. Entonces, esa es una consulta habitual, el proceso de afiliación. Luego, toda la cuestión vinculada con los medicamentos. Hay abuelos o abuelas o personas mayores que o cargan mano en el sistema o que, porque justamente tienen esta distancia como impedimento entre el pueblo y la ciudad cabecera, deciden pagarlo de su propio bolsillo, cuando en realidad el trámite es muy sencillo. Nosotros lo podemos resolver y eso genera un impacto
más que positivo en su poder adquisitivo. Luego tenemos consultas vinculadas con insumos de fisiatría, con internaciones domiciliarias, en fin, un sinnúmero de problemáticas que, insisto, con presencia del Estado y con continuidad, compromiso y responsabilidad se pueden resolver. Bueno, Mateo, te voy a ir cambiando de tema. Te quiero preguntar por qué hace un par de días postearon en tus redes la renovación del frente del local partidario. Que me cuentes un poquito sobre eso. Correcto, nosotros desde el año 2014, fecha en la que me inicié públicamente en la política, estamos trabajando de manera sumamente armónica, dinámica, con Sergio Massa. Es él, en definitiva, quien me conduce y me lidera a nivel nacional. El Frente Renovador como fuerza política, en una enorme autocrítica, en una gran reflexión de que necesitábamos la unidad en la diversidad, y esta unidad que nos ha permitido formar parte del Frente de Todos, es hoy, valga la redundancia, parte del Frente de Todos. Y nosotros, desde aquel entonces, como te dije, estamos en nuestro local partidario, que queda en la calle del Valle 782, y lo que hemos hecho, además de renovarlo en su interior para que los compañeros y las compañeras se sientan más cómodos a la hora de trabajar los procesos electorales, también pudimos renovar el cartel de entrada. Pero lo que hemos renovado, Vicente, con mayor importancia es la esperanza. Es la esperanza de volver a construir o de intentar construir una Argentina más justa y más inclusiva. Y en eso estamos, nos van a encontrar en esa dirección que te acabo de mencionar para poder evacuar cualquier inquietud, consultar el padrón, en fin, las actividades propias de una campaña política. Perfecto, Mateo. Bueno, continuamos entonces con algunas de las preguntas que tenemos. Te voy a decir ahora que me cuentes un poco sobre el programa alimentario de PAMI, ¿sí? ¿Quiénes lo reciben? ¿Cómo deben hacer para poder acceder a ese monto? ¿Cuál es el monto? ¿Y por qué hay una variable de monto según la zona geográfica? Bien. El programa Pro Bienestar, cabe destacar que no es un beneficio que comprende a todo el universo PAMI, sino que está planificado, que está pensado para aquellos afiliados y afiliadas de mayor vulnerabilidad. Lo que se pretende con esta herramienta no es alimentar al adulto mayor, sino colaborar, aportar una bolsa de alimentos adicional a su alimentación habitual. Esto en Pehuajó, para que te des una idea, de aproximadamente 8.000 cápitas que cuenta el instituto, alcanza a 450 beneficiarios. ¿Quiénes serían los de mayor vulnerabilidad? Miren, para ¿Los poder... de la jubilación mínima, por ejemplo, o cómo se basan en eso? Los requisitos básicos para ser titular de este beneficio son dos. Primero, tener más de 70 años y segundo, percibir el haber mínimo jubilatorio. Luego de esa preinscripción que el adulto mayor antes de la pandemia la hacía en los centros de jubilados y pensionados, y luego de este escenario sanitario tan complejo debería hacerla en la agencia, esa preinscripción luego se ingresa en lo que se denomina una segunda etapa, que es una escala de valoración social que hace la trabajadora social de PAMI, que no vive en Pehuajó, que vive en Carlos Casares. Con el cumplimiento de los requisitos y esta evaluación de la trabajadora social, el beneficio se rechaza o se concede. Y si se concede en función de una zona geográfica. Los bolsones son 4 tipos de bolsones, A, B, C y D, y fundamentalmente el monto varía en función de la residencia del afiliado o la afiliada a lo largo y a lo ancho de la República Argentina. Hoy está en una suma trimestral de pesos 3.000. Recordemos, Vicente, que antes de la pandemia, de hecho hasta febrero del 2020, esto se materializaba de la siguiente manera. El PAMI le aportaba la suma de dinero al centro de jubilados, el centro de jubilados realizaba la compra, luego hacía una rendición de gastos, embolsaba la mercadería y la distribuía presencialmente. Desde marzo del año pasado, que fue la última vez que se distribuyó el bolsón de manera física, ¿y por qué digo esto? Porque pudimos hacerlo desde el PAMI en una acción muy coordinada y mancomunada con la Municipalidad de Pehuajó, y a partir de abril del 2020 y hasta la fecha se implementó mediante un convenio con la ANSES una herramienta de pago y de depósito de dinero en las cuentas de los jubilados y las jubiladas que resultan beneficiarios. Esto en aras de preservar
al adulto mayor, que en su momento fue la población más riesgosa frente al coronavirus, y evitar la circulación masiva y innecesaria de esta población. O sea, después el dinero es utilizado por cuenta del jubilado o el pensionado, quien lo reciba, y no de esa manera tener que arriesgarse a ir y formar una fila o estar al aire libre, digamos, con todo este lío de pandemia, ¿no? Porque me estás hablando justamente que el cambio se hizo en fecha ya de pandemia. Exactamente, la finalidad de la herramienta de implementar este instituto a través de un depósito bancario tuvo que ver con eso. El PAMI ha tenido una enorme capacidad de adaptación post pandemia en términos de digitalización, en términos, si se quiere, de evitar esta circulación personal o presencial de su población afiliada. Bueno, Mateo, se vienen las PASO, ¿sí? Se viene la primera elección ahora dentro de poco nada más. Te voy a pedir que me cuentes sobre la lista, ¿sí? ¿Qué pensás que va a pasar? También te voy a preguntar sobre la lista de la oposición o de las distintas listas que hay ya conformadas. ¿Cuál es tu opinión al respecto y qué crees que es lo que va a pasar o qué es lo que te gustaría que pase? Nosotros en Pehuajó, y puntualmente hablo del Frente de Todos, estamos muy conformes porque ha priorizado en este cierre de listas la búsqueda de los consensos por sobre los personalismos políticos. Hoy la unidad del Frente de Todos es indestructible. Juan Perón, que algo sabía de política, decía que un partido político sin unidad de acción es una fuerza inorgánica que no logra grandes resultados ni se consolida en el tiempo. Más o menos ese era el concepto del general. Y nosotros creemos que el Frente de Todos justamente primero nace como una enorme coalición electoral para ponerle fin a un gobierno verdaderamente espantoso que fue el de Macri, y luego se convierte en una coalición de gobierno. Y así, focalizando en la unidad o la unidad en la diversidad, porque claramente al ser un frente político es un frente plural, diverso, amplio, tenemos diferencias, tenemos matices, tenemos iguales, pero lo que no tenemos es disidencias en la Argentina que queremos. Está claro que queremos una Argentina en la que priorice el crecimiento de la economía, la generación de empleo, el trabajo, la industria y la producción. Y el cierre de listas representó, en lo personal considero eso, un claro síntoma de madurez política en donde todos y todas, siendo candidatos o no, interpretamos que esto no va para dudar que lidera y conduce el Frente de Todos a nivel local. Tenemos la posibilidad de que Gastón Formiconi, que es un hombre de las filas del Frente Renovador, ocupe el segundo lugar. Gastón es un hombre sumamente capacitado, una persona de mucha templanza, que todo el tiempo llama a la concordia, a la empatía. La verdad es un dirigente político que le va a aportar al Consejo Deliberante esa moderación que tanto la sociedad en su conjunto, ¿no?, demanda. Digo, creo que, y ahora si me permitís, explayándome más sobre el orden nacional, eso ha representado a nuestra fuerza política. Una fuerza política que solo gobernó 99 días sin pandemia sanitaria. Y los primeros 99 días los gobernó luego de la pandemia macrista. Entonces, sin dudas, la pandemia ancló en las prioridades del presente y postergó esa proyección y esa resignificación de prioridades que los hombres y mujeres del Frente de Todos nos comprometimos a garantizarle a los argentinos y a las argentinas en el 2019, porque somos conscientes que nos votaron para eso, para encender la economía, para recuperar los puestos de trabajo, y sin embargo este imponderable sanitario hizo que nuestro gobierno tenga que focalizar la prioridad ni más ni menos que en volver a dignificar a un Ministerio de Salud que lo habían devengado o devastado en el rango de secretaría. Tuvo que reconstruir un sistema público de salud en el que claramente el gobierno que había dejado de existir no consideraba importante. Entonces nosotros le vamos a pedir a la sociedad que nos vuelva a acompañar, vamos a pedirle que renueve su compromiso electoral con el Frente de Todos, justamente porque entendemos que en la pospandemia vamos a poder garantizarle
a todos y todas lo que en definitiva quisimos venir a hacer, y este imponderable que no solo afectó a la Argentina, sino que puso al mundo entero de rodillas, nos ha atravesado en el medio desde aquel entonces. Entonces, respecto del cierre de lista, y para sintetizarlo, creo que el Frente de Todos ha llegado prolijo, con mucha disciplina política, entendiendo que la unidad es nuestro mayor capital político, y no hemos visto eso para nada en la oposición, en donde no sé si denominarlos Cambiemos o Juntos por el Cambio o Juntos, porque mutan tanto de nombre que la verdad que uno se marea, o podemos denominarlos Separados por el Cambio también, porque la verdad que lo que vemos es eso, es la ambición personal antepuesta por cualquier proyecto colectivo. De hecho, el ejemplo lo tenemos en Pehuajó. El Frente Juntos tiene 3 listas, por un lado el PRO y la Unión Cívica Radical tiene 2, y creo que es muy difícil que la sociedad o el ciudadano común entienda que si no pudieron consensuar una lista de unidad en la que, pese a las diversidades de pensamiento, en definitiva priorizó la armonía, priorizó el sentido común, digo, es muy poco probable que luego puedan encontrar fácilmente los consensos si eventualmente algún día les toca asumir otro tipo de responsabilidades. Vos lo dijiste, en la oposición hay 3 listas. ¿Por qué pensás? Quizás son muy distintas las ideas de cada una de las listas, por eso no pudieron hacer una lista única, más allá de que en las pasos va a haber 3 listas, después va a haber una, y que los otros seguramente sigan con el voto a la lista que quede. Pero ¿por qué pensás que no pudieron hacer una única lista y tuvieron que, digamos, armar 3? En realidad no debería opinar del armado de una lista de un espacio al que no pertenezco. Lo que pienso es lo que te dije anteriormente. Yo creo que a los que concebimos a la política como un modo de vida y no un medio de vida, a los que sentimos a la política realmente como una herramienta de transformación que tiene que servir para mejorar la calidad de vida de la gente, y además tenemos lo que es básico e indispensable tener para hacer política, que es un componente ideológico. En el caso nuestro, prioriza en el Frente de Todos la doctrina nacional justicialista. Digo, sí o sí, en un armado de listas, en donde todos tenemos ambiciones, y está bien que así sea, tiene que priorizar el orden, tiene que priorizar la verticalidad. Es mentira que las fuerzas políticas quieren que las sociedades ordenen. Yo entiendo que si no lograron la unidad, fundamentalmente fue, primero, porque antepusieron sus ambiciones personales por sobre los sueños colectivos. Segundo, porque la mayoría de los hombres y mujeres que hoy integran la oposición son antiperonistas. Esto quiere decir que no sé si son o tienen un componente ideológico individual y autónomo. Yo creo que tienen, la mayoría, no todos, esta cuestión del antiperonismo, hoy canalizada en el Frente de Todos. Y la verdad es que es muy difícil que con semejantes divisiones pospaso puedan encontrar la concordia y puedan encontrar la unidad. De hecho, a nivel nacional, los integrantes de Juntos, insisto, de Cambiemos, del macrismo maquillado, porque la verdad que es obsceno verla a Vidal, que hasta hace muy poco era orgullosamente bonaerense, ser candidata hoy en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto tiene que ver con que la gobernadora no podía volver a perder porque se terminaba su carrera política y en consecuencia la proyección de Rodríguez Larreta. Y verlo a Santilli, que la verdad es un hombre de la ciudad, de la República, que ha implementado una política de Estado que en Pehuajó no existía, por supuesto bajo la conducción política del intendente. Creo que es una persona digna, noble y honesta, con un potencial absolutamente inconmensurable para dar. Me parece que representa también la moderación, representa la renovación generacional de la política. Su incorporación en la lista, en lo personal a mí, o su lugar en la lista, encabezándola, me pareció sumamente positivo. Creo que Julieta tiene muchísimo para aportar en el marco del Consejo Deliberante local. Es una persona muy comprometida con la gestión,
y de hecho ha podido transformar realidades en la materia de los y las pehuajenses sistemáticamente. Respecto de la incorporación de Pablo en la lista, cuando él me lo anticipó, a mí la verdad me encantó. Y lejos está querer adularlo, de hecho no lo necesito hacer, pero creo que representa la contención de la lista. Y muchas veces escucho que el intendente quiere ponerse al hombro la campaña, y está perfecto, no solo como una táctica o una estrategia política, sino porque en definitiva él va a pretender, como conductor del espacio, sumar más concejales y concejalas al cuerpo, y está perfecto que así sea. Y además nosotros formamos parte de un proyecto político que él conduce, y a mí me parece que el intendente municipal no está por decisión propia y autoritaria en el lugar que está hace 4 mandatos. Digo, esto está claro, que si Pablo Zurro sigue siendo intendente de Pehuajó desde el 2007, fecha en la que le tocó asumir, a la fecha, es porque habrá hecho las cosas más que bien. Y digo, la transformación política y la transformación del partido de Pehuajó que ha llevado adelante Pablo es incuestionable. Digo, muchos candidatos de la oposición utilizan permanentemente la palabra cambiar a Pehuajó. La verdad es que el intendente lo ha cambiado desde cero. Deberían ser un poco más inteligentes y encontrar, o hacer el ejercicio de tratar de encontrar qué no ha cambiado Pablo Zurro desde que es intendente a la fecha, para poder intentar canalizarlo por ahí el discurso. Digo, la transformación es evidente. Y a mí me parece también que no está mal que un intendente quiera pegar una lista a la gestión, porque en definitiva lo que se elige en esta elección es eso, es la continuidad de un proyecto político transformador, superador, que cambia la realidad de los pehuajenses permanentemente, o la nada misma. O la nada misma. Porque cuando yo analizo a algunos candidatos de la oposición, llego a la conclusión de que Sergio Massa ha sido un gran formador de dirigentes locales. Nunca lo voy a hacer, y esta no es la excepción, dar nombres propios. Pero nosotros tenemos concejales que fueron concejales o ocuparon bancas hasta el 10 de diciembre del 2019 con los votos de Massa. Y el 11 de diciembre, sin ponerse colorados, los ocuparon con los votos de Cambiemos. Nosotros tenemos una persona que encabeza la lista hoy de una de las listas de la oposición, que fue concejal del Frente Renovador, y sin ponerse colorada dice que es nueva en la política. Entonces, esas incoherencias, producto de no tener, como dije hoy, un componente ideológico, de no militar por una convicción, sino por una conveniencia, la sociedad las ve. Y el intendente está siempre en el mismo lugar, y hoy ocupa un lugar en la lista, que es el 8º lugar, y a mí me parece espectacular, y con muchísima alegría y con muchísima esperanza vamos a militar la lista del Frente de Todos. Muy bien, Mateo, realmente clarísimo. Te voy a llevar ahora más a tu territorio. Me dijiste que asumiste como director de PAMI justamente el primer día de cuarentena estricta, un 20 de marzo del 2020. Exactamente, ese mismo día. Bueno, a partir de ahí, contame cómo fue gestionar, cómo fue trabajar, cómo fue realizar para lo que realmente te pusiste en ese lugar con una pandemia de por medio. Primero fue un enorme desafío personal y político. Luego me encontré con un PAMI a nivel local, y quiero dejar claramente afuera de esto a los empleados y empleadas del instituto, y sí me refiero a quien me antecedió en el cargo, con un PAMI devastado. Digo, y eso sintetiza lo que fue Cambiemos en el gobierno. Digo, quien me antecedió en el cargo era un hombre de las filas de Cambiemos, insisto, del PRO, de Macri, la verdad ya no sé ni cómo se llaman. Y esa gestión fue la nada misma. Fue la no empatía con el jubilado y la jubilada, el no compromiso de gestión, el no involucrarse desde el corazón con los afiliados y las afiliadas de PAMI, que en definitiva son ni más ni menos que los jubilados y jubiladas que construyeron este presente. Entonces, en términos de gestión, me encontré un PAMI abandonado, un PAMI sin capacidad de respuesta, un PAMI en donde no había sensibilidad.
Y eso para mí fue arrancar desde mucho más abajo de donde yo pensé que iba a arrancar. Dicho esto, pero me pareció bueno ejemplificarlo, digo, eso es Cambiemos en el gobierno. ¿Sí? El no compromiso, la no solidaridad con el prójimo, el desentendimiento, el abandono, la no empatía, eso es Cambiemos en el gobierno. Y acá en Pebojó tenemos un ejemplo. Ese organismo público que estuvo bajo la dirección o la conducción política de Cambiemos fue lamentable durante la gestión. Y lo digo con total respeto, pero ¿por qué lo digo, Vicente? Porque no dejo de recoger eso en el afiliado y la afiliada. Miren, yo atiendo a todo aquel que quiera hablar conmigo, porque para eso estoy, porque me debo a los afiliados y a las afiliadas de PAMI. Y no hubo uno que no me dijera esto. Por eso me tomo la atribución de decirlo. Digo, cuando votemos en las PASO, entendamos qué estamos queriendo elegir en esta elección. Y lo que estamos eligiendo es eso. Si el presente de una gestión que con sus errores, con cuestiones para corregir, pero atravesada por una pandemia, tiene que ver con un Estado presente, con un Estado eficiente, con funcionarios y funcionarias que se comprometen con el ejercicio de la función pública, o la nada misma. Porque eso fue Cambiemos en el gobierno. Por eso perdieron las elecciones y por eso Macri y Vidal no pudieron reelegir por primera vez en la historia de la recuperación de la democracia a la fecha sus cargos. Porque fueron pésimos gobernando. Y hoy ningún hombre o mujer de esas filas puede representar algo distinto. Son lo mismo. No me desvíe. Puse el ejemplo porque me parece importante desarrollarlo. Me encontré bajo la dirección o conducción política de un PAMI acéfalo, de un PAMI abandonado. Desde ahí tuvimos que reconstruir. A eso sumar la dificultad de la pandemia. Pero en buena hora tenemos a nuestra directora ejecutiva a nivel nacional, que es Luana Volnovich, en su cargo. Que Luana es una locomotora de gestión, una locomotora política, una dirigente muy comprometida con los adultos mayores, y el PAMI es vertical. Y nosotros no tenemos más que redoblar los esfuerzos de compromiso con el instituto cuando vemos semejante conducción a nivel nacional. Y Luana nos aportó eso, nos aportó herramientas, nos aportó acortamiento de tiempos, menos burocracia, un PAMI ágil, dinámico y fundamentalmente cercano a la gente. Soy consciente que siempre tenemos cosas para corregir. Sería muy necio de mi parte no reconocer esto. Lo que estamos intentando hacer es cometer la menor cantidad de errores posibles en un marco muy dificultoso, fundamentalmente para el adulto mayor, y creo que estamos o venimos estando a la altura de las circunstancias. Por supuesto, como te digo, hay que corregir y hay que mejorar un montón de cosas. Pero en síntesis me encontré un organismo a nivel local olvidado, abandonado, insisto, desde su cabeza, no desde los trabajadores y trabajadoras del organismo, para los que, si me permitís, no tengo más que palabras de agradecimiento, porque nosotros somos un equipo de trabajo. No es verdad que existan las gestiones unipersonales. Uno tiene que conformar equipos comprometidos en la gestión para que pueda tener capacidad de respuesta. Entonces, dicha esta salvedad, creo que hay mucho por corregir, pero son muchas más las ganas de redoblar los esfuerzos con la gestión. Bueno, yo te iba a preguntar, desde que asumiste, ¿no?, que había sido lo más positivo, lo que se pudo llevar a cabo, lo que se pudo lograr, y cuáles eran los puntos negativos, que bueno, ya lo marcaste ahí, que siempre hay cosas por corregir y demás, y por mejorar. Si querés, avanzamos, seguimos en pandemia, y te quería preguntar cómo este inicio de pandemia, cómo viste que lo trabajó el gobierno a nivel nacional y municipal, ¿no? Además con el tema de vacunas, el tema de las restricciones, que siempre hubo de parte de la oposición o la contra, digamos, de ir cuestionando cada paso que se tomaba o cada decisión que se tomaba. Empezamos por lo nacional. Lo primero que tenemos que dejar en claro es que no existe en el universo un gobierno que haya gestionado bajo una pandemia de semejante envergadura. Motivo por el cual no hubo posibilidades de preguntarle a alguien cómo gestionar en pandemia. No hubo algo bueno o algo malo. Es esto, porque es la primera experiencia.
Exactamente, no hubo un antecedente. Entonces, hay que ser objetivos. Este gobierno asume el 10 de diciembre del 2019 y 99 días después, comienza la pandemia. Durante esos 99 días, además gobernamos bajo las consecuencias de la pandemia macrista. Entonces, no tuvimos tiempo material ni siquiera para comenzar a desarrollar las acciones que, insisto, tenían que ver con resolver inquietudes de corto plazo, pero fundamentalmente con rediseñar el esquema de prioridades que queríamos para la Argentina. Nos encontramos a su vez con un Ministerio de Salud que no existía, porque el gobierno anterior no priorizaba la salud como una herramienta de política de Estado. Tuvimos que reconstruir y darle un rango de ministerio. Luego tuvimos que rediseñar el sistema público de salud. Conocer al virus, conocer sus mutaciones, exigirle a la sociedad un comportamiento novedoso del que ni siquiera lo habíamos imaginado. Mi conclusión es, por supuesto, habiéndose cometido errores, porque de eso se trata la gestión. Cuando uno gobierna y toma decisiones, se expone mucho más a cometer errores respecto de aquellos que no lo hacen. Mi balance es sumamente positivo. Tuvimos un Estado presente, un Estado que cuidó la salud de los argentinos y las argentinas, un gobierno que diseñó un proceso de vacunación histórico. Primero, que gestionó la compra de vacunas siendo un país pobre en términos macroeconómicos, debilitado y con inferioridad de condiciones respecto de otros. Gestionó la compra de vacunas y luego, en un trabajo mancomunado y bajo un enorme esfuerzo del personal de salud a lo largo y a lo ancho de la patria, pudimos implementar que la vacuna no solo llegue al suelo argentino, sino que quede en los hombros de las y los argentinos. A mí me parece que esta primera etapa, muy dificultosa, ha sido llevada adelante por un gobierno nacional con muchísima sensibilidad social y teniendo claro que la prioridad era cuidar la vida de la gente. En el orden local, yo creo que el trabajo de Pablo ha sido inmenso, de cómo ha cuidado a los pehuajenses. La verdad que yo tuve la oportunidad de compartir mucho tiempo con él en lo que fue la carpa sanitaria, y si me permitís, yo llevo 1 año y 5 meses en el cargo y en consecuencia 1 año y 5 meses trabajando de manera mancomunada con el intendente y con todos los actores municipales en aras de mejorar la calidad de vida de la gente siempre, ¿no? Y la verdad es que yo tenía una opinión de Pablo previa a conformar lo que en principio fue esta alianza electoral y luego una coalición de gobierno, y hoy tengo una completamente distinta. Y la verdad es que para Pablo Zurro el partido de Pehuajó no representa una parte de su vida, sino su vida misma. Y cuando yo escucho que algunos lo critican, con causa o sin causa, la verdad es que noto un divorcio de la realidad absoluta. Digo, qué feo es cuando uno en política ingresa en un microclima, ¿no? Para cerrar la gestión local, creo que fue extraordinaria. Pablo logró un equilibrio entre cuidar la salud de los pehuajenses y también cuidar el comercio, y no es fácil. Con muchísimo compromiso pudo liderar este proceso de pandemia que no es fácil y tiene costo, afectar restricciones ambulatorias de vecinos y vecinas, restringir horarios, pero creo que fue un enorme intendente en ese sentido, con un gran trabajo en equipo de sus funcionarios, ¿no? Y yendo al rol de la oposición, yo creo que la oposición, además de miserable, fue imprudente. Empiezo por el orden nacional y luego, si querés, desarrollamos el orden local. Yo no vi en la oposición ninguna acción constructiva. Siempre vi el oportunismo y la mezquindad. Es decir, tratar de capitalizar
políticamente el error de un gobierno que además, insisto, estaba aprendiendo a gobernar bajo una pandemia, porque nadie lo había hecho antes, una oposición contradictoria, una oposición sin escrúpulos. Digo, la verdad es que hay que ser miserable para no concebir a la unidad nacional, a la concordia, a la empatía en un marco tan complejo como el que todavía estamos viviendo, pero que vivimos mucho más acentuadamente durante el año 2020 y en lo que va del 2021. Y en el orden local vi lo mismo. Digo, en el 2019, y vuelvo a decirte, Vicente, jamás daría un nombre propio, fue candidato a intendente un médico. Yo no escuché cuál fue el aporte de ese profesional al gobierno pehuajense durante la pandemia. No sé ni siquiera qué opina de lo médico. No lo sé. Y hubiese sido interesante que aunamos esfuerzos y que tratemos de colaborar. La verdad, noto a muchos dirigentes de la oposición hablando con una liviandad del virus escalofriante. A veces pareciese que hubiesen deseado realmente que el sistema de salud colapse, hubiesen deseado algunas imágenes muy tristes que hemos visto en el mundo. Entonces, hay que ser miserable, ¿no?, para anteponer esa ambición personal por sobre una tragedia colectiva. Digo, y eso es lo que en política te impide que te sustentes en el tiempo. A mí me parece que la oposición, para concluir, ha dejado mucho que desear en la Argentina. Y si bien es contrafáctico lo que te voy a decir, yo no tengo dudas que si a la Argentina la encontraba la pandemia con el gobierno de Macri y de Vidal, eso te iba a preguntar, esto hubiese sido una catástrofe. Pero lo digo y lo fundamento en lo siguiente, en la concepción del Estado. Nosotros creemos en un Estado amplio, en un Estado inclusivo, en un Estado que cuida a la gente. Tenemos una sensibilidad absoluta respecto de los más vulnerables. Y ellos creen en un Estado que está en las antípodas de ese pensamiento. Y fue el que llevaron adelante cuando les tocó gobernar la Argentina. Que es el Estado de la especulación financiera, que es el Estado del ajuste, que es el Estado que piensa que no es necesario ni importante construir universidades porque los pobres no llegan a la universidad. Que es el Estado que piensa que no es necesario construir nuevos hospitales. Es el Estado que beneficia a un puñadito de argentinos y argentinas y perjudica a la inmensa mayoría. Entonces, ¿cómo no van a actuar de esta manera? Han sido coherentes con su nivel de pensamiento, hipócrita por supuesto, y desinteresado para las mayorías. Entonces, hoy, ¿qué pueden aportar distinto hombres y mujeres que provienen de esa concepción del Estado? Nada. Realmente muy claro. Bueno, se vio durante toda la pandemia, ¿no? Primero cuestionando la llegada de vacunas, ¿no? ¿Qué nos vamos a aplicar? ¿Qué nos van a poner? Que vamos a hablar en distintos idiomas, que nos va a pasar tal cosa, que nos insertan un chip, que se habló un montón. Una vez conformes con la vacuna, se cuestionó la llegada de la cantidad de vacunas, por qué no empezaron a comprarlas antes, por qué no trajeron de acá, por qué no trajeron de allá, siempre cuestionando, ¿no? Mateo, vamos cerrando, no te queremos robar mucho más tiempo, te vamos a pedir ahora que nos hables un poco de vos. Sacá tu cargo, sacá tu gestión, dejá de lado todo eso y contanos un poco de vos, tu formación, cómo comenzó tu interés en la política, cómo afianzaste, ¿no?, tu idea política, cuándo decidiste lo que querías ser y hacer. Contanos un poquito de vos. Primero debo decirte que te saqué de contexto. Me sorprendió tu pregunta. Igual no tengo ningún inconveniente en responderla, al contrario. ¿Por dónde querés que empiece? Como vos quieras, por el principio. Bueno, yo soy un hombre que nació en Pehuajó el 24 de noviembre de 1979, tengo 41 años.
Viví en Pehuajó hasta que concluí mis estudios secundarios y después con muchísimo esfuerzo mis padres pudieron darme la posibilidad de estudiar y así fue como en el año 98 comencé en la UBA a estudiar Derecho. Primero el ciclo básico común y luego los 5 años de carrera universitaria en la Facultad de Derecho. Desde pequeño, y no sé por qué, quise ser abogado. Y la verdad es que es una profesión que amo y honro y que me lo ha dado todo. Y no solo en términos económicos, porque yo no creo que la vida solo pase por los aspectos patrimoniales, sino en términos humanos, personales. Digo, no fue fácil, luego de recibirme, regresar a Pehuajó. Yo no vengo de una familia con antecedentes jurídicos. ¿Era la decisión ya tomada al momento de partir hacia Buenos Aires para estudiar, de una vez finalizado, volver? Absolutamente, me río porque yo amo Pehuajó, tengo un amor indescriptible por esta tierra y es mi lugar en el mundo en serio. Y siempre vi esto de irme a estudiar como un proceso de tiempo para lograr un objetivo, traérmelo, que insisto, con mucho esfuerzo mis padres me lo pudieron brindar y luego poder realizarme en Pehuajó, que es una ciudad que amo profundamente. Y así fue como me dediqué al sector privado y ejercí la profesión de manera independiente siempre desde el 2003. Así que en ese sentido, solo palabras de agradecimiento. Fue difícil, fue un proceso. Como te dije hoy, yo no provenía de una familia con antecedentes jurídicos, así que empecé desde el llano a ser el capitán de mi propio destino y a abrir camino en ese sentido. Así que para todos los colegas y las colegas de Pehuajó, mi agradecimiento, porque en algún momento te contienen, te guían, te proveen de algún libro, en fin. Y con la política yo tengo, primero, un padre que nunca me la impuso, pero que siempre me invitó al menos a conocerla. Y esa inquietud fue natural. La verdad es que fue un proceso de tiempo. Yo primero interpreté que debía demostrarme a mí mismo que podía realizarme como abogado. Ese fue un camino que la verdad fue muy apasionado y a veces perdés el factor tiempo. Y allá por el 2013, 2014, Sergio Massa despierta en mí esa curiosidad, esa decisión de querer ponerle el cuerpo y el alma, de querer ponerle, digamos, materialidad a la militancia, que uno lo venía haciendo, ¿no? Digo, pero desde otro lugar, desde otra perspectiva. Y así comencé, quiero hacer una síntesis, ¿no? Y fui candidato a intendente en el 2015 con el Frente Renovador. Para mí fue una experiencia novedosa. Yo en aquel entonces tenía muchos menos años que ahora. Empecé desde el llano. Abrimos nuestro local partidario, que al día de la fecha lo conservamos como dijimos al principio. E hicimos una elección formidable. Pese a haber perdido la interna con Roberto Centeno en aquel entonces, un hombre que había sido secretario de Salud de Peña, secretario de Salud de Mascheroni, si mal no recuerdo. Digo, un candidato de renombre, un médico. Candidato fuerte. El médico cura, el abogado cobra deudas, siempre digo lo mismo. No obstante, fue una elección digna. Nosotros logramos, producto de ese resultado, convertir en legislador local a Walter Castilla, con quien nada. Hoy tengo una relación de profunda amistad, es un hombre que quiero mucho, es un amigo que me ha dado la política y desde aquel entonces a la fecha venimos caminando juntos este sendero tan maravilloso, ¿no? Y desde aquel entonces a la fecha siempre en el mismo lugar, con Sergio Massa. Después podrá gustar o no, pero a nosotros nadie nos puede cuestionar nuestra coherencia y nuestro sentido de pertenencia al Frente Renovador. Luego fui candidato a senador provincial, en 7º lugar titular en el 2017, y después fuimos interpretando las coyunturas políticas, hasta que llegó
esta profunda autocrítica, ¿no? de Unidad Ciudadana primero, con esa enorme dirigente política que es Cristina Fernández, que por supuesto no tengo dudas, después de Eva Perón, la mujer más importante que ha dado la política argentina, interpretando lo mismo Sergio Massa como hombre del Frente Renovador y habiendo podido conformar y construir este Frente de Todos que no tengo ninguna duda que va a poner la Argentina de pie. Y aquí me encuentra como director de PAMI. Por supuesto que mi vida desde que estoy en la función pública ha cambiado sustancialmente, porque yo soy un funcionario que piensa, como alguna vez dijo algún dirigente hoy no presente entre nosotros, que la política se hace las 24 horas del día y a la noche también. Uno no hace política en los ratos libres. Yo me debo a la gestión. Y la verdad es que no tengo otra manera de hacerlo. Digo, mi vocación de servir es natural. Y la verdad es que cuando se presenta algún inconveniente en PAMI, salvo que no tenga solución, o porque la demanda no es viable, o porque no es posible resolverlo de esa manera, yo no paro hasta resolverlo, porque creo que para eso estamos. Para eso hemos decidido ser funcionarios públicos, no para otra cosa. Y eso espero que sea un poco lo que quede cuando yo tenga mi último día en PAMI. Bueno, impecable, Mateo, impecable. Sé que te sorprendí con la pregunta, pero bueno, lo quería hacer para que la gente te conoce, pero aquel que no, o que quizás está comenzando, ¿no? Como a vos te tocó en un momento partir a estudiar y demás, para que está en esa etapa, tenga también, te pueda tomar como ejemplo, a vos, o por ahí no, pero bueno, que te conozcan un poco más. Si me permitís la última parte, que no es menor y que quisiera nombrarla, la verdad es que esto sin el acompañamiento de la familia sería un poco imposible, ¿no? Yo estoy en un momento de mi vida de muchísimo equilibrio emocional, siempre lo he estado, pero hoy siento que lo estoy mucho más aún, porque tengo una mujer hermosa que se llama Antonella, que por supuesto es copilota en esto y entiende muchas veces las ausencias, y una hija del corazón que amo profundamente, que se llama Almita, que la verdad que aportan a mi vida un complemento que yo antes no tenía, y que uno también entiende que esto vale la pena porque tiene que ver con un esfuerzo colectivo, y que tu mujer te acompañe no es un dato menor. Por eso a veces, e insisto, sin dar nombres, escucho que lo consultan con la familia y que en función de lo que diga la familia verán si es momento o no de involucrarse políticamente. Y la verdad que cuando uno decide hacer política en serio, o al menos ocupar una responsabilidad pública, esto es full time. Por supuesto hay que buscar equilibrios y no abusarse, ni mucho menos estar todo el tiempo en los extremos. Pero digo, si uno tiene que pedirle permiso a la mujer para hacer política, hay un problema. No porque sea, digamos, un error. Digo, ese equilibrio hay que buscarlo y encontrarlo de puertas adentro de tu hogar, pero la política es tiempo completo. Digo, a mí me llaman hoy a las 11 de la noche para entregar una cama ortopédica y yo voy y la entrego. Yo no trabajo en PAMI de lunes a viernes en el horario de oficina. Y lo puede comprobar cualquiera. Me parece que ahí es donde la familia, por eso quería agregar esto. Sí, bueno, yo te iba a preguntar igual. En un principio, quizás también tomando a la familia, que eran tus padres, ¿no? Y ahora quizás, puertas adentro, como bien vos lo decís, esta familia, este grupo reducido, ¿no? Son pilares fundamentales, no solo para la parte laboral, sino desde que te levantás hasta que te volvés a acostar, ¿no? Además de un pilar, son el motor. Y eso es importante, porque me parece que de eso se trata la vida. Y la verdad que yo llegar a mi casa cansado y poder mirar a mi mujer y a mi hija del corazón con dignidad, con la conciencia tranquila de que pude al menos transformar pequeñas realidades, para mí es saldo positivo. Mientras otros por ahí creen que las transforman a través de una cuenta de Facebook, Twitter o Instagram. Digo, a mí me parece que hay que ponerle el cuerpo y el alma en serio. Perfecto, Mateo. Bueno, cerramos. Te voy a pedir lo último, un mensaje para la gente de PAMI, para la sociedad en sí, quizás no representa a PAMI, pero sí para todas las personas del partido. Primero agradecer la templanza, la predisposición y la paciencia que las personas mayores han tenido, al menos desde que yo estoy en PAMI a la fecha, porque yo no conozco un PAMI sin pandemia, y
hay que ser adulto mayor y encontrarse atravesado por semejante incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de un virus, la incertidumbre de la muerte, la incertidumbre de no poder transitar. Muchos afiliados y afiliadas llegan solitos a esta etapa de la vida, y que hayan comprendido de que nosotros tuvimos que comenzar la gestión en este marco y lo hayan entendido, porque te soy sincero, no he tenido desde que estoy en el cargo ningún inconveniente, ningún problema, es digno de agradecer. Lo segundo, decirles que nosotros estamos todo el tiempo dispuestos a aceptar reclamos, críticas, sugerencias. Digo, queremos un PAMI autocrítico. Por supuesto que si cometimos errores, pedimos disculpas y también asumimos el compromiso de redoblar esfuerzos. Sepan que hasta mi último día del instituto pueden contar conmigo en todo momento y para gestionar cualquier cosa. De hecho, lo siento de esa manera porque además estoy acompañado de un enorme equipo de trabajo. Nosotros podemos también, gracias a Dios, articular con la Municipalidad de Pehuajó un montón de cosas a través del PAMI. Desde logísticas, desde distancias, desde gestiones. La verdad estamos trabajando de manera muy proactiva con Pablo y todo su gabinete y todo su equipo. Y pedirles que no pierdan las esperanzas de que esto muy pronto será un mal recuerdo. El virus, como yo digo, no va a dejar de existir de un día para el otro. Probablemente tengamos que aprender a convivir con él, no solo desde la conciencia individual, desde los cuidados, pero sí nos va a dar alguna tregua. Y yo creo que la salida de la pandemia, sin dudas, es colectiva, pero está muy cerquita. Entonces, yo los invito a renovar esas esperanzas, a renovar la esperanza de poder vivir o de poder volver a la vida que queremos. Y eso está muy cerca, muy cerca. Eso en relación al PAMI. Y si me permitís lo último, sí, cómo no, pedirle a la sociedad en su conjunto que el próximo 12 de septiembre, fecha en la que se van a llevar adelante las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, participe y concurra a votar, porque es un día en donde reafirmamos la existencia de nuestro sistema democrático, que por supuesto es un día de reflexión y que uno puede elegir la opción que quiera, pero lo importante es fomentar esa participación, porque solo a través de la política se pueden transformar realidades. Y por supuesto que para mí en esta elección se discuten modelos de país, y hay solo dos, con el mayor de los respetos para el resto de las fuerzas políticas que intentan transitar una tercera posición o una vía del medio que para mí, modestamente, no existe. ¿Y por qué digo dos modelos de país, Vicente? Porque están claros. Nosotros pretendemos un país productivo, un país que crezca económicamente. Solo a través del crecimiento podemos lograr justicia social e igualdad de oportunidades. Y para eso necesitamos un Estado amplio, un Estado que entienda que la matriz productiva es el motor para poder encender la economía y de esa manera poder dejar atrás una crisis espantosa. Es un Estado que cree en las mayorías, es un Estado sensible, es un Estado que cree en la justicia social, en la soberanía política y en la independencia económica. Un Estado que va a tomar decisiones siempre priorizando a los que menos tienen y a los más vulnerables. Y del otro lado está Macri, o está Vidal, porque Vidal es Macri, o está Larreta, porque Larreta es Macri. Y ese Estado y ese modelo es el modelo de la especulación financiera, de los tarifazos, es el modelo del ajuste, es el modelo que gobierna para unas minorías, que gobierna para los amigos, que no cree ni quiere una patria justa, libre y soberana. Quiere un Estado chico, quiere administrar la cosa pública sin sensibilidad social, sin importarle a los que menos tienen y solo para hacer negocios. Y lo han demostrado. Los índices macroeconómicos que dejó Macri... Macri económicos, diría.
Exacto, han sido espantosos. Los que dejó Cristina, por supuesto, tenían cosas para corregir, pero ojalá Alberto hubiese recibido la macroeconomía que dejó Cristina. Macri no solo recibió una macroeconomía relativamente ordenada, sino que gobernó 4 años sin pandemia y destrozó la República Argentina. Miren, Macri lo que logró fue aglutinar el antiperonismo y convencer a un montón de argentinos y argentinas y estafarlos electoralmente. Entonces no podemos ver en ningún hombre o en ninguna mujer de esa expresión política, que es ni más ni menos que la derecha argentina, con un enorme blindaje mediático, nada nuevo. ¿Por qué crees que pudo ganar las elecciones presidenciales en su momento, no? Si me das unos minutos, Sí. yo te lo explico. A ver, mejor dicho, yo te doy mi opinión, que es personal, y hasta por ahí puede ser un poco reduccionista. Macri es presidente en el 2003 por 3 factores. Mi modo de ver las cosas. El primero, logró aglutinar el antiperonismo. La Argentina tiene un 30 o un 35% de su población antiperonista. No quiere decir que lo sigan a él. Absolutamente. Logró aglutinar el odio. Segundo factor, convengamos que sus promesas de campaña eran muy alentadoras. Pobreza cero, sí se puede, juntos, sumado a una enorme visión anticipada del poder de las redes sociales y de la comunicación digital, que nosotros no lo vimos. Ese marketing político, ¿sí?, lo vieron muchísimo antes. Pero el marketing te puede llevar a ganar una elección. Gobernar es otra cosa. Y 3, el peronismo, movimiento al que pertenezco, desde la cuna, estaba fragmentado. Teníamos a Daniel Scioli por un lado y a Sergio Massa por el otro. Sergio Massa sacó 20 puntos en el 2015. Pese a ello, Macri nunca le pudo ganar a Scioli salvo en el balotaje, y solo por 1,5 puntos. Macri pierde las PASO con Scioli y la elección general. No le dan las diferencias constitucionales y tiene que ir a un balotaje. Fui claro hasta ahí, los resumo. Logró aglutinar el antiperonismo, marketing, promesas y el peronismo dividido. Repasemos esos 3 factores 4 años después. Que Macri le pide a la sociedad argentina volver a ser presidente. Siguió conservando el núcleo antiperonista de la Argentina. 2, su proyecto político fracasó. La gente ya ahí ya tenía 4 años de experiencia para... Fracasó saber qué política, decisión tomar. económica y socialmente. Y el tercer factor, luego una profunda autocrítica, los hombres y mujeres del peronismo logramos la unidad. Y por eso ganamos y nos votó una inmensa mayoría de argentinos y argentinas. Luego todo lo que desarrollamos hoy, el imponderable de la pandemia, que afectó al mundo y que hizo que un presidente tome decisiones excepcionales en el marco de un escenario excepcional. Pero no tengo ninguna duda que ese escenario está terminando y que nosotros vamos a poder poner la Argentina de pie en lo sucesivo. Por eso le pedimos a la población renovar nuestro compromiso electoral, que nos vuelva a votar, porque en definitiva no hemos tenido aún la posibilidad de hacer lo que vinimos a hacer. Mateo, espectacular. Realmente, bueno, mira, 1 hora. Te vuelvo a agradecer de corazón, muchísimas gracias por haber venido, por decidir, como vos lo dijiste fuera hoy de micrófono, de aire, de cámara. Fue de improviso, recibiste un mensaje, automáticamente dijiste que sí, no había ningún problema. Por ser feriado, por sacarte de tu hábitat, de traerte a un estudio, que me dijiste que era la primera vez después de mucho tiempo. Así que bueno, valoramos todo ese esfuerzo que hiciste para poder estar acá, así que te lo súper agradecemos, la nota realmente impecable, después la van a ver también plasmada en las redes sociales. Mateo, nada.